Después de que Mowgli clavó la piel de Shere Khan en la peña del consejo, dijo a unos cuantos que quedaban en la manada de Seoné que de ahí en adelante cazaría él solo en la selva. Y es entonces cuando los 4 hijos del papá lobo y de su esposa dijeron que ellos también cazarían en su compañía. Después de un día, Mowgli les relata a los padres lobos las aventuras que había tenido en la aldea humana. Después de esto, tras una plática que había sostenido con los lobos, con Aquila y con Bagheera, se percatan de que hay humanos cerca. Es entonces cuando Mowgli lo identifica y se da cuenta de que es este Buldeo, quien venía acompañado de unos carboneros. Mowgli y los demás lobos se acercan sigilosamente para poder espiarlos y para poder saber qué es lo que traman. Es entonces cuando Mowgli se entera de que en la aldea tenían atrapada a Mesua junto con su esposo en su choza, para posteriormente querer matarlos. Posteriormente, Mowgli parte hacia la aldea para saber realmente qué es lo que está pasando con Mesua y con su esposo, dejando a los lobos encargados junto con Bagheera para que asusten a los carboneros y a Buldeos, evitando de esta manera que se aceleren ellos en llegar, ya que tras la llegada de Buldeos se planeaba la ejecución de los padres de Mowgli. Al llegar, Mowgli se percata de que los aldeanos están reunidos todos bajo un árbol. Después de esto, Mowgli se dirige hacia la choza donde se encuentran Mesua y su esposo. Al entrar por la ventana, los ve atados, los desata y es entonces cuando Mesua se alegra de volver a ver a Mowgli. Al ver que ellos dos ya daban por hecho que iban a ser muertos, les dice que escapen por la ventana hacia la selva. Sin embargo, ellos sostienen que los aldeanos no tardarán en darles alcance y regresarlos a la aldea. Mowgli sale unos momentos de la choza y es entonces cuando se percata de que Mamá Loba lo había seguido. Así de este modo, al explicarle lo que estaba sucediendo, Mamá Loba se ofrece a darles escolta hacia el lugar donde ellos planeaban llegar para estar seguros. Es entonces cuando Mowgli le explica a sus padres que van a tener ayuda por parte de la selva. Sin embargo, su padre no entiende lo que él está diciendo. No obstante esto, Mesua es quien confía en este Mowgli. El largo y grave aullido se alzó y luego se extinguió, y Mowgli vio que el marido de Mesua vacilaba y giraba en redondo, medio decidido a regresar corriendo a la choza. ¡Adelante!, gritóle Mowgli alegremente. Ya les dije que habría un poco de canto. Ese grito os seguirá hasta Kanjiwara. Es una prueba de amistad que os tributa la selva. Entonces hizo Mesua que su marido siguiera adelante. La oscuridad se cerró sobre ellos y Mamá Loba, en tanto que Bagheera se levantaba del suelo casi a los pies de Mowgli, temblorosa del júbilo que le produce la noche al pueblo de la selva. Entonces Mowgli le pide a Bagheera que vaya con Hati y le llame, ya que necesita platicar con él. Entonces Bagheera le recuerda a Mowgli que no está bien decirle a Hati ven o márchate, ya que él es el dueño de la selva, y antes de que la manada de los hombres cambiara el aspecto de él, le había enseñado las palabras mágicas de la selva. Mowgli le dice a Bagheera que no importa, ya que él ya tiene unas palabras mágicas para Hati, y le dice, ve, y si no te escucha la primera vez, dile que venga por la destrucción de los campos de Burtpore. Al llegar Hati y sus hijos, empiezan a platicar con Mowgli de lo sucedido en Burtpore. Y es en este punto que Mowgli le pide ayuda a Hati para poder deshacerse de los humanos, obviamente sin matar a ninguno, pero destruyendo su aldea. Al llegar los animales de la selva, con lo primero que acabaron fue con la cosecha de los aldeanos, al igual que en sus alrededores con el pasto. Entonces, cuando los búfalos fueron enviados a pacer, los hambrientos animales se encontraron con que los ciervos habían dejado limpias las tierras de pasto, y así vagaron por la selva y se esparcieron, y se juntaron con sus semejantes no domesticados.
Pero aun con esto, es difícil arrancar una aldea entera de sus amarras. Permanecieron allí sus habitantes, en tanto les quedaron comestibles con los que se alimentaban en verano, y aún probaron a recoger nueces en la selva, pero sombras de brillantes ojos los observaban, y aún pasaban delante de ellos en mitad del día, y cuando regresaban corriendo hasta las paredes de sus chozas, notaban en los troncos de los árboles, ante los cuales habían pasado 5 minutos antes, que tenían la corteza arrancada a tiras y ostentaban señales hechas por enormes garras. Cuanto más se encerraban en su aldea, las fieras tornábanse más atrevidas, las cuales corrían por los prados, rugiendo, junto al río. No tenían tiempo a componer las paredes posteriores de los vacíos establos que daban a la selva. El jabalí las pisoteaba, y las vides silvestres de nudosas raíces clavaban luego sus codos sobre la tierra que acababan de conquistar. Por último, la gruesa hierba erizaba allí sus puntas como las lanzas de un ejército de fantasmas que persiguiera a otro en retirada. Después de esto, los solteros fueron los primeros que huyeron. Posteriormente, todos los aldeanos salieron. Al irse retirando, se dieron cuenta que algo sucedía en la aldea, y es entonces cuando se percatan de que Hati, el elefante, junto con sus 3 hijos, la estaban destruyendo, arrancando los techos, tirando las casas, y después, posteriormente, juntos, tirando las paredes que rodeaban a esta aldea.